Les arrancaban los dientes después de morir para demostrar la fragilidad de la gloria, pero en vida ni siquiera podían cerrar la boca debido a sus mutaciones. ¿Cómo fue que la fe fanática en la pureza de la sangre convirtió a los soberanos más grandes de Europa en prisioneros de sus propios cuerpos? ¿Qué tan endogámicos fueron los Habsburgo? Parte 2. La rama austríaca. Las familias reales a lo largo de la historia han sido notorias por su tendencia a los matrimonios consanguíneos, pero entre todas las dinastías europeas, la que se convirtió con diferencia en la más infamemente incestuosa fue la Casa de Habsburgo. La Casa de Habsburgo gobernó España desde 1506 hasta 1700 y el Sacro Imperio Romano Germánico desde 1452 hasta 1806. Estas dos ramas de la familia intercambiaban constantemente novias de un lado a otro como si fueran pelotas de ping-pong. No tenían ni idea del grave daño que este incesto estaba infligiendo a su genética. Las trágicas consecuencias se manifestaron en numerosos casos de trastornos mentales, discapacidad intelectual, extrema vulnerabilidad a las enfermedades y una apariencia inusual distintiva que llegó a conocerse como la mandíbula de los Habsburgo. En el vídeo anterior expliqué las razones científicas por las que los matrimonios entre parientes cercanos son tan peligrosos para la descendencia, y les presenté la línea española de los Habsburgo, que llegó a un trágico final en 1700 con la muerte de Carlos II, el producto más notorio de endogamia en esta dinastía. Hoy examinaremos la otra mitad de la familia, los Habsburgo austriacos. Ellos suministraban con frecuencia novias a sus primos españoles y tuvieron varios gobernantes propios que sufrieron por la endogamia. Pero primero, veamos las razones sociales y políticas por las que los Habsburgo practicaron tan intensivamente los matrimonios entre parientes cercanos. La ciencia de la genética solo surgió a mediados del siglo XIX, gracias al monje austriaco Gregor Mendel. Antes de eso, nadie comprendía la conexión entre la endogamia y las enfermedades. Sin embargo, en muchas culturas del mundo, el incesto se consideraba tabú, y la Iglesia Católica estableció reglas contra la consanguinidad, los matrimonios entre personas demasiado emparentadas. No obstante, para los monarcas estas reglas se incumplían constantemente. En todo el mundo, las personas reales se casaban con parientes cercanos por varias razones. Preservación del orden social. La estructura de clases era vital para mantener a la nobleza y a los monarcas en la cima. Aplicaban estrictamente la separación entre clases. Las familias reales tenían reglas rígidas. Los matrimonios solo se permitían con otras personas reales. En la mayoría de los casos, la nobleza lo aprobaba. Cuando un rey ocasionalmente se casaba con una noble, como en el caso de Eduardo IV de Inglaterra y Elizabeth Woodville, la familia de la nueva reina comenzaba a exigir privilegios y cargos, desplazando a otros aristócratas. Por eso, a menos que un monarca quisiera elevar a la hija de alguien al estatus real, la nobleza prefería que se casara con una princesa extranjera. Política. En una era en que los estados estaban encabezados por dinastías, la herencia y los lazos familiares jugaban un papel clave. Los tratados de paz y las alianzas entre países casi siempre se sellaban con un matrimonio entre miembros de las casas reinantes. Las jóvenes novias eran enviadas a vivir con sus nuevos esposos. Era extremadamente ventajoso tener a una hija en la corte de un rival potencial. Podía influir en la política o al menos intentar disuadir a su marido de declarar la guerra contra su patria. Racismo y superioridad de clase. El término «sangre azul» surgió en el siglo IX en España, una de las tierras que los Habsburgo gobernarían más tarde. Los guerreros europeos de piel pálida destacaban su diferencia con los moros de piel oscura, mostrando las venas azules visibles bajo su piel clara. Sangre azul pronto se asoció con las familias ricas y poderosas de Castilla. Los nobles resaltaban deliberadamente las venas azules visibles en su piel de porcelana para distinguirse de los campesinos bronceados por el sol que trabajaban al aire libre. Los retratos acentuaban esta característica, y las damas incluso usaban maquillaje para hacer que sus venas parecieran aún más azules.
Dado que el estatus real y nobiliario se reducía esencialmente a una suerte genética, a los grupos privilegiados les convenía enormemente perpetuar el mito de que su sangre era de algún modo diferente y superior a la de la gente común. Por eso se negaban a mezclar su sangre con la de la gente ordinaria. Dado que los monarcas solo podían casarse con otros monarcas, y específicamente con aquellos de países con los que su Estado deseaba formar una alianza, y además los católicos y protestantes a veces se casaban entre sí, las novias se intercambiaban de un lado a otro entre el mismo pequeño grupo de familias reales, generación tras generación. Todas las casas reales de Europa participaron en esta práctica incestuosa, pero los Habsburgo destacaron especialmente porque tenían dos ramas, la española y la austríaca. Estas dos mitades de la familia intercambiaban repetidamente novias para sellar tratados. Primos se casaban con primas, tíos con sobrinas. Curiosamente, nunca me he encontrado con un caso de tía casándose con sobrino. Otra razón única por la que los Habsburgo favorecían la endogamia era el seguro dinástico. Ambas ramas a menudo sufrían escasez de herederos varones debido a la endogamia. Dado que las leyes de herencia permitían que los descendientes por línea femenina heredaran el trono, era crucial que esos descendientes también siguieran siendo Habsburgo. En particular, las hijas mayores de los emperadores del Sacro Imperio Romano se casaban con frecuencia con Habsburgo españoles. Si ninguno de sus hermanos sobrevivía para tomar el trono imperial, uno de sus hijos podía hacerlo, y el próximo emperador seguiría siendo un Habsburgo. Felipe IV de España rompió esta regla al casar a su hija María Teresa con Luis XIV de Francia. Cuando su último hijo, Carlos II, murió, el hijo de María Teresa, Luis de Borbón, se convirtió en el heredero legítimo al trono español. Los Habsburgo intentaron reclamar la corona, lo que llevó a la Guerra de Sucesión Española. Perdieron la guerra y el trono español. 40 años después, otra María Teresa se quedó sin hermanos sobrevivientes y su padre le dejó el Sacro Imperio Romano. Esta vez su esposo, Francisco, era un Habsburgo y sus hijos permanecieron dentro de la dinastía Habsburgo. Y ahora conozcamos a los Habsburgo austríacos endogámicos. La dinastía tomó su nombre del castillo de Habsburgo, construido en los años 1020 en lo que hoy es Suiza. Fueron acumulando gradualmente riqueza y poder hasta que Rodolfo I de Habsburgo se apoderó del Ducado de Austria en 1278. Austria formaba parte del Sacro Imperio Romano. El título de emperador del Sacro Imperio Romano y el dominio sobre el vasto territorio de Europa Central era un cargo electivo en lugar de hereditario, aunque solía transmitirse por líneas familiares. En 1437, el emperador Segismundo murió sin heredero varón. Federico de Habsburgo era tan poderoso que pudo sobornar y controlar a los príncipes electores para que lo nombraran emperador en 1452. Durante los siguientes 3 siglos y medio, el imperio permaneció en manos de los Habsburgo. El emperador Federico III tenía una nariz aquilina claramente ganchuda que se consideraba una marca de nobleza. Transmitió este rasgo a sus descendientes. Se casó con Leonor de Portugal, no una pariente cercana. Su hijo, el emperador Maximiliano I, se casó con María, duquesa de Borgoña, tampoco una pariente cercana, pero como hija única y heredera de Carlos el Temerario, duque de Borgoña, era la novia más codiciada de Europa. Heredó Borgoña y los Países Bajos y a menudo se la llamó María la Rica. María murió a los 25 años tras caer de su caballo y romperse la espalda. Francia entró en guerra con el emperador por su herencia. Al final, Francia se quedó con Borgoña, mientras que los Países Bajos pasaron al hijo de María y Maximiliano, Felipe el Hermoso. Él se casó con Juana, reina de Castilla, y como su esposo se convirtió en el primer monarca Habsburgo en España. Juana era hija de primos segundos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Padecía graves episodios de enfermedad mental. Cuando Felipe murió a los 28 años, ella se negó a enterrarlo y durmió junto a su cadáver durante semanas.
Su hijo Carlos heredó Castilla y Aragón de su madre y el Sacro Imperio Romano de su abuelo Maximiliano I. Cuando Maximiliano tenía 50 y tantos años, cayó en una profunda depresión y llevaba su ataúd consigo en todos sus viajes. Murió a los 59 años, dejando instrucciones detalladas para el tratamiento de su cadáver. Le cortaron el pelo, le arrancaron los dientes, azotaron su cuerpo, lo cubrieron de cal y ceniza y lo exhibieron públicamente para demostrar la caducidad de toda gloria terrenal. Su enfermedad mental quizás no fue causada por la endogamia, pero resonó en el árbol genealógico durante generaciones. Carlos V viajaba constantemente de un lado a otro por sus vastos territorios. Agotado y deprimido, abdicó de ambos tronos a los 56 años. España y los Países Bajos pasaron a su hijo Felipe II, pero el Sacro Imperio se cansó de compartir a su gobernante con España y prefirió al hermano menor de Carlos, Fernando I. Tras una prolongada disputa familiar, las posesiones de los Habsburgo se dividieron. Fernando I estaba casado con Ana Jagellón, hija del rey de Bohemia y Hungría. Esta unión con una familia real local contribuyó enormemente a su popularidad en el imperio. La endogamia ya había costado a los Habsburgo muchos bebés y niños, y la línea de sucesión era peligrosamente corta. La infusión de ADN fresco de Ana, en forma de 15 hijos, casi todos sobrevivieron excepto 2, dio a la dinastía el impulso tan necesario. Su hijo mayor, Maximiliano II, se convirtió en emperador del Sacro Imperio tras su padre. Sufrió mala salud durante toda su vida. Se casó con su prima hermana, María de Austria, hija de Carlos V, y tuvieron 16 hijos, 9 de los cuales llegaron a la edad adulta. Su hija mayor, Ana, se convirtió en la cuarta esposa de su tío Felipe II de España. El hijo mayor sobreviviente se convirtió en el emperador Rodolfo II. Rodolfo estaba fascinado por el arte y la ciencia, pero fue un mal gobernante. Nunca se casó, pero tuvo numerosos amantes de ambos sexos y engendró docenas de hijos ilegítimos. Uno de sus hijos, don Julio, asesinó brutalmente a una joven y mutiló su cadáver. El emperador se hizo notorio por sus apetitos sexuales y su colección de arte erótico. Su impopularidad permitió que su hermano Matías lo derrocara. Desafortunadamente, Matías también fue un gobernante débil y causó caos político. A los 54 años se casó con su prima de 26 años, la archiduquesa Ana de Austria, pero no tuvieron hijos. Cuando Matías murió, el trono pasó a su primo Fernando II. Los padres de Fernando, Carlos de Austria y María Ana de Baviera, eran tío y sobrina. Fernando era profundamente religioso, expulsó a los pastores protestantes y obligó a sus súbditos a volver a la fe católica. La Bohemia protestante se rebeló, encendiendo la Guerra de los 30 años, el cuarto conflicto más sangriento de la historia europea moderna, que se cobró hasta 8 millones de vidas y el 60% de la población en algunas partes de Alemania. Fernando se casó con su prima hermana María Ana de Baviera. Tuvieron 7 hijos, solo 4 de los cuales llegaron a la edad adulta. Murió a los 59 años, dejando el trono a su hijo Fernando III. Aunque Fernando III era tan devoto como su padre, resultó más práctico y puso fin a la Guerra de los 30 años. Las ramas austríaca y española de los Habsburgo se mantuvieron unidas contra los protestantes, pero disputaron territorios en Italia. Estalló la guerra y Fernando se casó con su prima María Ana de España como parte del Tratado de Paz. El matrimonio fue feliz y María Ana se convirtió en una importante consejera de su esposo. Tuvieron 6 hijos, aunque solo 3 sobrevivieron a la infancia. Su hijo mayor, Fernando, murió repentinamente de viruela a los 21 años. Afortunadamente tenía un hermano menor, Leopoldo, para continuar la línea. Su hermana Mariana se casó con el hermano de su madre, el rey Felipe IV de España, y se convirtió en la madre del rey Carlos II. Durante el 6º embarazo de la emperatriz María Ana, murió de fiebre. La hija fue extraída viva de su cuerpo, pero murió unas horas después y fue enterrada en el ataúd de su madre.
Fernando se casó 2 veces más con la esperanza de producir herederos de reserva. Su segunda y tercera esposas eran parientes. Su prima hermana, la 17 años María Leopoldina, murió en el parto. Su tercera esposa, la 21 años Eleonora Gonzaga, dio a luz a 4 hijos. Fernando III murió, pasando el trono a su hijo Leopoldo I. A los 26 años, Leopoldo se casó con su sobrina de 15 años, Margarita Teresa, hermana del rey Carlos II de España. Insistió en que su joven esposa lo llamara tío. Ella estaba más sana que su hermano, pero el listón era muy bajo. De los 4 hijos de la pareja, solo uno sobrevivió a la infancia. Margarita culpaba a los judíos de la muerte de sus bebés y convenció a Leopoldo de expulsarlos de Viena y destruir sus sinagogas. Murió durante su 5º embarazo a los 21 años. La siguiente esposa de Leopoldo fue su prima segunda, Claudia Felicitas. Murió a los 22 años tras dar a luz a su segundo hijo, muerto. Tras 20 años en el trono, Leopoldo aún no tenía heredero varón y los gobernantes vecinos empezaron a codiciar su trono y su imperio. Su tercera esposa y tercera prima, Eleonora Magdalena de Neuburg, era muy inteligente y genéticamente lo suficientemente distante de su esposo como para que produjeran 7 hijos, todos los cuales sobrevivieron. Así, Leopoldo finalmente aseguró la sucesión y el futuro de la dinastía Habsburgo, justo a tiempo para la muerte del rey Carlos II de España y la extinción de la rama española. Leopoldo murió a los 65 años. Su hijo, José I, se casó con Guillermina Amalia de Brunswick-Lüneburg, no una pariente cercana, pero él mismo era lo suficientemente endogámico por los dos. Tuvieron 3 hijos, pero su único hijo, Leopoldo, murió de hidrocefalia antes de su primer cumpleaños. José tuvo numerosos amoríos y contrajo sífilis, que transmitió a su esposa, dejándola estéril. A los 32 años murió durante una epidemia de viruela, pasando el trono a su hermano menor, Carlos VI. Su primo sin hijos, el rey Carlos II de España, lo había nombrado sucesor en un intento de mantener el trono español en manos de los Habsburgo, pero su primo francés, Luis de Borbón, tenía una reclamación más fuerte. Carlos perdió la corona de España, pero inesperadamente se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano. Su esposa, Isabel Cristina de Brunswick, no era pariente, pero se consideraba una gran belleza. Dio a luz a un hijo, Leopoldo Juan, pero el bebé murió a los 7 meses. Carlos llenó los aposentos de su esposa con imágenes eróticas de belleza masculina, creyendo que esto estimularía su imaginación y produciría un hijo varón. Ella tuvo 3 bebés más, todos niñas. Los médicos de la emperatriz la sometieron a un régimen de licor diario y alimentos ricos para aumentar la fertilidad. Estos remedios la hicieron obesa y arruinaron su salud. Sin hijos varones, Carlos pasó sus últimos años intentando asegurar el reinado de su hija María Teresa. Pero había un problema. Leopoldo I había hecho firmar a ambos hijos un pacto de que si no producían herederos varones, las hijas de José serían las primeras en la línea. Sin embargo, tras la muerte de su padre y hermano, Carlos desheredó a sus sobrinas y dio el trono a su hija. Estalló la guerra entre María Teresa y el esposo de su prima María Amalia, Carlos VII Wittelsbach. Él se convirtió en emperador del Sacro Imperio durante 3 años, interrumpiendo brevemente el dominio de los Habsburgo, pero murió a los 48 años y María Teresa recuperó el trono. Se casó con su primo segundo, Francisco I. Dado que las mujeres no podían gobernar en muchos de los territorios contiguos del imperio, lo hizo comonarca, pero era obvio quién mandaba realmente. María Teresa fue una gobernante dinámica y talentosa que presidió una edad de oro. Dio a luz a 16 hijos. 3 hijas murieron en la infancia y 3 hijos más murieron en la adolescencia por viruela. La enfermedad asolaba Europa en ese momento y los sistemas inmunitarios debilitados de los niños, resultado de generaciones de endogamia, no mejoraban sus posibilidades.
La emperatriz veía a sus hijos como piezas en el juego de los matrimonios dinásticos y arregló uniones para ellos con reales de toda Europa. La más famosa fue el matrimonio de María Antonieta con Luis XVI, convirtiéndola en reina de Francia. Se dice que María Antonieta tenía un caso leve de mandíbula de los Habsburgo, lo que hacía que su labio inferior sobresaliera ligeramente y le diera un mohín perpetuo. María Teresa gobernó durante 40 años y murió a los 63. Las dinastías reales suelen nombrarse por el padre de la familia. Francisco I había sido Habsburgo, pero también era de Lorena, por lo que desde entonces la familia se llama Casa de Habsburgo-Lorena. José II heredó el trono de su madre. Era excepcionalmente inteligente y tenía ideas brillantes para reformar la nación, pero era terrible con la gente e imponía medidas duras para obligar a todos a seguir su voluntad y visión. Se volvió extremadamente impopular entre las mismas personas que quería ayudar. Su primera esposa, Isabel de Parma, dio a luz a 3 hijos, solo uno de los cuales sobrevivió. Murió al dar a luz al cuarto. José quedó destrozado y se dedicó a su única hija sobreviviente. Ella murió de una infección pulmonar a los 7 años. El emperador fue presionado para volver a casarse, pero su segunda esposa, María Josefa de Baviera, murió de viruela 2 años después de la boda. José murió a los 48 años y el trono pasó a su hermano Leopoldo II. Leopoldo se casó con la infanta María Luisa de España, hija de Carlos III. Dado que los reales españoles ahora eran borbones y no tan cercanamente emparentados, produjeron 16 hijos sanos, asegurando la dinastía. Su hijo, Francisco II, se casó 4 veces. Su primera esposa, Isabel de Württemberg, murió en el parto. La hija también murió a los 16 meses. Su segunda esposa fue su prima doble, María Teresa de Nápoles y Sicilia. Compartían los 4 abuelos, María Teresa y Francisco I, y Carlos III de España y María Amalia de Sajonia. Tuvieron 12 hijos. Solo 7 llegaron a la edad adulta. María Teresa murió al dar a luz a su 12º hijo. Francisco se casó de nuevo, primero con otra prima hermana, María Ludovica de Austria Este, luego con una no pariente, Carolina Augusta de Baviera. Ambas murieron sin hijos. Durante el reinado de Francisco, los franceses se levantaron contra su tía y tío, María Antonieta y Luis XVI, y los decapitaron. Tras la Revolución, el general Napoleón Bonaparte tomó el control de Francia, se proclamó emperador e inició la expansión invadiendo estados vecinos, incluido el Sacro Imperio Romano. Francisco se alió con Gran Bretaña, Rusia y otras potencias para detener a Napoleón, pero en 1806 la coalición fue derrotada. Napoleón exigió que Francisco abdicara, lo que hizo, poniendo fin a la existencia milenaria del Sacro Imperio Romano en Europa Central. Francisco también fue obligado a entregar a su hija María Luisa a Napoleón en matrimonio. Francisco ya no era emperador del Sacro Imperio Romano, pero siguió siendo gobernante de Austria, el patrimonio Habsburgo, desde 1278. Acostumbrado al título imperial, se ascendió de archiduque a emperador de Austria. Murió a los 67 años, pasando el trono a su hijo Fernando I. Debido a que era producto de un matrimonio entre primos dobles, Fernando sufría hidrocefalia, problemas neurológicos incluyendo epilepsia y un impedimento del habla. Su discapacidad intelectual y hasta 20 convulsiones al día hicieron imposible un gobierno efectivo, por lo que se nombró un consejo de regencia. No obstante, se casó con María Ana de Saboya, no una pariente. El médico de la corte consideraba improbable que pudiera consumar el matrimonio. Cuando lo intentó, sufrió 5 convulsiones, no una noche de bodas ideal. Fernando es recordado sobre todo por su respuesta a su cocinero cuando le dijeron que no podía tener albóndigas de albaricoque porque los albaricoques estaban fuera de temporada. Soy el emperador y quiero albóndigas. En 1848,
estallaron revoluciones por toda Europa con demandas de acabar con la monarquía. Al ser informado de los levantamientos en Viena, el emperador respondió: ¿se les permite siquiera hacer eso? De repente, tener un emperador inestable y exigente que no gobernaba realmente se convirtió en una mala imagen para el régimen. Convencieron a Fernando de abdicar en favor de su sobrino de 18 años, Francisco José I. Fernando se retiró al castillo de Praga y vivió hasta los 82 años. Francisco José I era un hombre tímido e indeciso, controlado por su madre Sofía de Baviera. Ella quería que se casara con una de sus sobrinas, por lo que se casó con su prima hermana Isabel de Baviera. La emperatriz, conocida como Sisi, era una belleza e icono de estilo. Su primera hija, Sofía, murió a los 2 años, pero siguieron teniendo 2 hijas sanas y un hijo. Su hijo y heredero, Rodolfo, se casó con la princesa Estefanía de Bélgica, pero fue infeliz en el matrimonio. Murió en un pacto suicida con su amante, María Betsera, en su pabellón de caza. El siguiente heredero fue su sobrino Francisco Fernando, hijo de primos segundos, el archiduque Carlos Luis y María Anunciata de Borbón dos Sicilias. Esta generación de Habsburgo, que se casó en los años 1850, fue la última en contraer uniones incestuosas. Al mismo tiempo, el abad austriaco Gregor Mendel realizaba experimentos y establecía los principios de la herencia. Su trabajo revolucionario sobre genética comenzó a difundirse y reveló a los Habsburgo y otras familias reales los terribles errores que habían cometido al elegir la endogamia. Desde finales del siglo XIX en adelante, los jóvenes reales empezaron a buscar parejas fuera de la familia, pero siglos de dogma real arraigado lo hicieron difícil. Francisco Fernando se enamoró de una plebeya, Sofía Chotek, pero se le prohibió casarse con alguien de rango inferior al real. Tuvo que renunciar a los derechos al trono de sus futuros hijos antes de que le permitieran casarse con Sofía. Sin embargo, los Habsburgo no pudieron escapar tan fácilmente de su pesada herencia genética. Francisco Fernando heredó una dosis de la enfermedad mental que había atormentado a la dinastía durante siglos. Era colérico, violento e imprudente. Amaba la caza y disparó aproximadamente 270.000 animales a lo largo de su vida. Su visión del futuro del imperio era la consolidación del poder en sus propias manos. Consideraba a los eslavos y judíos como subhumanos y se refería a los serbios como cerdos. Muchos de los que algún día gobernaría temían su ascensión, entre ellos un joven serbo-bosnio llamado Gavrilo Princip, quien en 1914 asesinó a Francisco Fernando y Sofía. La muerte del heredero Habsburgo fue la chispa que encendió el polvorín de las tensiones crecientes entre las grandes potencias europeas, explotando en la Primera Guerra Mundial. El emperador Francisco José murió en 1916 a los 86 años en medio de la guerra. El trono pasó a su sobrino nieto Carlos I. Gobernó 2 años, pero tras la derrota de Austria y las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial, se vio obligado a abdicar. El imperio austrohúngaro fue abolido y los Habsburgo perdieron su último trono. Aunque ya no reinan sobre ningún país, la familia Habsburgo continúa existiendo. Los Habsburgo modernos ya no se casan con parientes. El actual jefe de la antigua Casa Real, Carlos von Habsburgo, se casó en 1993 con una aristócrata pero no pariente cercana, la baronesa Francesca Thyssen-Bornemisza. Tienen 3 hijos: Leonor, modelo y diseñadora de joyas; Fernando, piloto de carreras; y Gloria. Con la infusión de ADN fresco en las últimas generaciones, los Habsburgo sobrevivientes parecen haber dejado atrás con éxito su trágica historia de endogamia.